Sí, vamos allá. Ya se nos oye. Qué bien. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos da gusto ver a tantos jóvenes en este espacio de Fundación Telefónica, sobre todo con el calorazo que hay ahí fuera, que hayáis decidido venir a escuchar a este panel de expertos tan imponente. Nos hace estar especialmente satisfechos, la verdad, porque hoy levantamos el telón de este escenario para hablar de revolución digital, la digitalización del mundo que está generando, como todos ya sabéis, nuevas oportunidades, nuevas profesiones y, sobre todo, una nueva visión de la sociedad en la que viviremos. Las tecnologías digitales constituyen hoy en día ya el primer motor de transformación de las sociedades. Y claro, hoy nos hacemos una pregunta. ¿Está España preparada para asumir este reto? ¿Está España formando a sus jóvenes y a sus ciudadanos para esta nueva sociedad? La plataforma de la sociedad civil G2020, dentro de su proyecto sobre la preparación profesional de nuevos políticos y de nuevas generaciones de políticos, quiere analizar el panorama, quiere bucear en este mundo, quiere también analizar esa llamada generación millennial, que en realidad sois probablemente muchos de los que estáis aquí y que habéis nacido ya en lo digital. Eso es algo que hoy en día ya nadie discute, ¿no? Queremos saber qué características tiene esa generación millennial, qué perfiles digitales están demandando las empresas, cómo se va a desarrollar la planificación digital de aquí a 2020 y cómo impactan las redes sociales en todo este proceso, porque veréis, en esto de las redes sociales, España es top one. Somos los primeros usuarios de redes sociales como Facebook o como Twitter, con 22 millones de cuentas abiertas, y en eso, oye, nos da mucho gusto decir que ganamos a Francia o a Alemania. En algo, como digo, pues somos los primeros. Es decir que el futuro ya está aquí, ya no vale hablar de ese futuro de las nuevas tecnologías o de la revolución digital. Esto ya está aquí y esa generación que nació con Internet está ya incorporándose o se ha incorporado ya a los campos profesionales. Dejadme que dé la bienvenida, luego les iré presentando uno a uno a este panel, como decía, imponente de ponentes, y valga la redundancia: Javier Dorado, Alba Casilda, Julio Linares. No estaba hecho a propósito esto de tener que girarme. Juan Álvarez de Sotomayor y Arturo de las Heras. Todos hoy nos acompañan comandados por Salvador Sánchez Terán, que yo, como siempre digo, es el mayor de los millennials, pero un millennial de espíritu en toda regla. Bueno, nuestro primer invitado, y me siento ya para estar con vosotros, nuestro primer invitado esta tarde es Javier Dorado, el primero que va a intervenir, director general del Instituto de la Juventud, jovencísimo, extremadamente joven. Yo me he sentido muy mayor a tu lado, ¿sí? Javier, porque no él es de la década de los 80. En fin, un jovencísimo que ya ha hecho además y ha probado las mieles de la política en la Xunta de Galicia, en su Parlamento y también en el Congreso de los Diputados. Es ahora el director general del Instituto de la Juventud. Tiene una interesante experiencia internacional y, sobre todo, tiene en la cabeza muchas ideas para transformar ese Instituto de la Juventud y, sobre todo, también para lanzar programas que desarrollen el talento joven, y ahí precisamente la transformación digital tendrá un papel determinante. Así que yo me voy a ir callando. Javier Dorado, es tu momento. Tienes entre 10 y 15 minutos y seré rigurosa y estricta con los tiempos. Me parece bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de que empiece a hablar, ¿no? ¿Os parece? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Generación 2020 y a Espacio Telefónica la oportunidad de compartir esta mesa con todos vosotros y especialmente con los ponentes que me acompañan, porque la verdad es que es un lujo participar en un debate sobre algo tan importante y tan apasionante, por lo menos para mí, como es la generación millennial, mi generación, con personas tan rigurosas y tan bien formadas y especializadas para hablar de todo esto. Quiero también saludar a muchos de los amigos que aquí se encuentran, a Isabel, a Pedro, en general a todos. Y bueno, yo quisiera empezar diciendo algo que puede ser obvio, pero no lo es tanto. Y es, ¿qué es un joven? ¿O qué es un millennial? Lo digo porque a mí me lo preguntan más habitualmente de lo que parece, ¿eh? Entonces, quitando aquí a los que están en la tercera juventud, a los que son jóvenes de espíritu y a los que tienen mucha juventud acumulada, que también me lo dicen bastante habitualmente, desde el INJUVE consideramos jóvenes aquellos que tienen entre 16 y 30 años, siendo los menores de 16
niños, por decirlo, o sea, que se consideraría infancia, y mayores de 30 años, pues ya adultos en sus plenas capacidades. Lo cual no significa que los millennials o los jóvenes no lo seamos, ¿eh? Pero solo hay una excepción, que es Salvador. Salvador también es joven. Es decir, están las personas entre 16 y 30 años y Salvador. Efectivamente, tienes toda la razón, Salvador. Y eso es una cosa muy seria. Ya lo dijo Sonsoles y yo lo reitero. Pero más allá de eso, ¿quiénes somos? Yo diría que los jóvenes estamos o nos acotamos en ese ámbito de edad. Pero luego hay un dato importante, que es cuántos somos. Y somos más o menos un 14% de la sociedad. Somos unos 6,7,8 millones de jóvenes en total. Un 14% que en España, y de población media a nivel mundial es un 25%. Somos el país, junto con Eslovenia y Japón, que menos jóvenes tiene. Si fuéramos un país en el entorno africano, seríamos Kenia, por población, por tamaño. Y Kenia tiene 14 millones de jóvenes. Si fuéramos un país en el entorno latinoamericano, seríamos Colombia. Y Colombia tiene 13,3 millones de jóvenes. Es decir, que tenemos muchos menos jóvenes que otros países de nuestro mismo tamaño en el entorno mundial. Hace apenas 4 meses, os cuento una anécdota, yo estaba en el ECOSOC de la ONU, representando a España, y uno de los workshops que había territoriales, concretamente en el latinoamericano, exponían cada país las preocupaciones que consideraban que eran globales y tenían que buscar una solución a través de organismos como la ONU. Y decían principalmente dos problemas. Uno es que tenían más jóvenes que nunca. Y dos, que teníamos que tratar de atajar cuanto antes los embarazos en chicas menores de 15 años. Claro, a mí me tocó hablar del último. Yo le dije, yo no quiero bromear sobre esto, pero yo os puedo decir que en España tenemos exactamente todos los problemas contrarios. Tenemos menos jóvenes que nunca y tenemos que tratar de protocolizar embarazos en mayores de 40, que es lo que está surgiendo con el paso de los años, ¿no? Con lo cual significa que es verdad que un mundo global que tiene una tendencia global, pero que tiene realidades muy distintas según en los entornos en los que nos movamos. Bueno, generación millennial. Generación millennial, efectivamente, somos nosotros, los que nacemos en los 80, principios de los 90. Estamos en el constante punto de mira de toda la sociedad. Están hablando constantemente de nosotros. Dicen que somos los futuros líderes del mañana en los ámbitos sociales, empresariales, culturales, políticos, económicos, de toda índole. Y en eso es cierto, aunque solo sea por edad. Y además tenemos que afrontar algo que efectivamente nos viene de frente, que es la transformación digital. Vamos a tener que liderar la transformación digital con una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que nosotros venimos transformados de serie. Es decir, nosotros nos movemos, nosotros vivimos en los entornos digitales con una naturalidad francamente cotidiana, ¿no? Pero con una desventaja, y es que aunque vengamos transformados de serie, no venimos aprendidos de serie. Es decir, son dos cosas muy distintas, por lo tanto, tenemos mucho que aprender. Hemos sido la generación que durante un tiempo se nos categorizó como ninis, ahora dicen que somos sisis, pero lo que sí hay una cosa que es verdad es que somos la primera generación en muchas generaciones que la incursión en el mercado laboral se hace con mayores dificultades con las cuales lo hicieron nuestros padres. Y esto sí que es preocupante. Dicen que somos los más preparados, sobre eso sí que podríamos discutir horas, pero lo que sí es cierto también es que somos los que hemos sufrido las peores consecuencias de la crisis. En todos los sentidos, en el laboral y en otros muchos, ¿no? Además, hablaba antes de que estamos en el punto de mira constante. Si googlean alguno de ustedes o de vosotros el término millennials, encontraréis artículos que hablan de los millennials como personas egoístas, como personas impacientes, como personas vagas. Es decir, yo percibo que hay muchas afirmaciones categóricas sobre los millennials cuando ni siquiera estamos todavía creciendo. Estamos todavía creciendo. Además, hay mucha expectativa sobre qué hacen los millennials. A ver, ¿qué han cambiado los millennials? ¿No? Es que muchos de los millennials acaban de salir de sus carreras y están ahora mismo en sus primeras o sus segundas experiencias laborales. Por lo tanto, el otro día leí un artículo en El País, perdona que haga referencia a esto, pero a mí me impactó bastante, ¿no? Y decía, en términos generales, la conclusión era, yo creo que decía el articulista que no valía la pena hacer un discurso para los millennials. Y yo le digo que efectivamente tiene razón, porque los millennials somos los que tenemos que escribir nuestro propio discurso. Y lo haremos con el paso del tiempo. Pero lo que está claro y lo que ya está claramente demostrado es que hemos sido capaces de reescribir los discursos de otras generaciones. Y eso ya nos da un poder muy importante. El INJUVE
es el Instituto de la Juventud de España, es el organismo encargado de la Administración General del Estado de coordinar las políticas de la juventud. Y la orientación que le queremos dar al INJUVE en los próximos años es focalizar toda nuestra actividad hacia el desarrollo del talento joven. El talento visto desde la perspectiva más amplia, es decir, lo más evidente, que es la empleabilidad o el emprendimiento, pero también la inclusión social, porque hay muchos jóvenes con mucho talento que por los lugares o por los entornos en los que habitan no han sido capaces de desarrollar ese talento. El deporte, la creación, la música, la movilidad, la participación, la formación, la inteligencia emocional, la proyección internacional, porque somos una generación global, y la transformación digital. Desde luego, la transformación digital es algo muy importante que vamos a tener que afrontar. Y además, lo hacemos teniendo en cuenta y tratando de convencer o de hacernos entender que el talento joven de nuestro país, el talento de los millennials, es uno de los puntos estratégicos, uno de los mayores atractivos estratégicos que tiene nuestro país y que puede, por otro lado, yo diría, proyectar al resto del mundo. Al igual que proyectamos que una UTE española construya el AVE Meca Medina o que construya el Canal de Panamá, el talento joven también tiene que formar parte de nuestra marca España, al igual que lo hace Rafa Nadal, un talento deportivo, o al igual que lo hacen otros muchos jóvenes, yo diría, en otras muchas partes del mundo sin salir en la tele. Para mí, un joven, una chica que sea enfermera o enfermero en un hospital de Londres, una española, es marca España. Y tenemos que hacerle creer que es marca España porque es marca España. Y queremos hacerle parte de este proyecto que es España. También lo es un músico que esté en una orquesta en Viena. Es marca España. Y cuando lo hacen bien, y cuando demuestran su talento, y cuando demuestran lo bien formados y lo talentosos que son, están hablando bien de España. Y tenemos que ponerlos en valor, porque creo que es muy importante. Por eso yo creo que ese talento, al cual vamos a centrar, como decía antes, la actividad del INJUVE, ese talento, decía antes, no estábamos aprendidos, hay que desarrollarlo. Yo creo, sinceramente, que cuando nosotros focalizamos o orientamos el joven del futuro, el joven talentoso, mucha gente ya habla de lo que es un trabajador híbrido. Un trabajador híbrido es un trabajador que es capaz de combinar las habilidades actitudinales, con los conocimientos técnicos y digitales. Y esto sí que va muy vinculado al entorno digital y a la transformación digital. Creo realmente que el trabajador del futuro, lo que reclaman las empresas, hablan de sí mismos de unas competencias digitales obvias, que ya se proyectan de una manera transversal. Porque antes posiblemente estaríamos hablando de una generación, de un ámbito centrado en las STEM, en las ciencias, en la informática, pero ahora ya no. O sea, ahora ya un médico que ha sacado notazas en medicina, si no sabe manejar el Big Data o ciertas aplicaciones tecnológicas, ya no va a ser un buen médico. Pero esto en la medicina, pero podemos hablar de esto en traductores, por ejemplo, que es una carrera claramente alineada con las humanidades. Es decir, cualquier profesión que se realice va a tener que necesitar de un soporte digital y, por lo tanto, las personas que realmente estén competenciadas para eso y que quieran desarrollar esas profesiones van a tener que saber de entornos digitales. Yo he querido resumir en 10 las habilidades digitales, las soft skills, que se llaman, las habilidades blandas, y en 10 los conceptos digitales que vamos a tener que manejar con cierta soltura y conocimiento para realmente conseguir ser un trabajador híbrido. Entre las soft skills, yo diría trabajo en equipo, toma de decisiones, resolución de problemas, comunicación, análisis de datos, procesamiento de información, persuasión, capacidad de negociación, gestión del tiempo, liderazgo y una más, que es la resiliencia. Y esto sí que nos va a tener que acompañar el resto de nuestra vida, porque nuestra generación, yo diría prácticamente nadie, va a empezar su carrera laboral en una empresa y va a acabar en la misma. Esto en nuestros abuelos, nuestros padres, puede que haya sucedido, pero a nosotros esto no nos va a pasar. Y 10 conceptos digitales. El Big Data, la inteligencia artificial, la realidad virtual o aumentada, el cloud computing, la robótica, el Internet de las cosas, la animación, deep learning, eSports, aquí hay gente que sabe de eSports bastante, o la impresión 3D. Es decir, una persona, un chico, una chica que sepa manejar con fluidez y con conocimiento ese tipo de conceptos, creo que realmente va a alcanzar un nivel competencial muy importante y transversal para inmiscuirse con garantías en el mercado laboral. Yo además considero, y lo digo sinceramente, que la transversalidad de la transformación digital es inminente y que además conlleva una transformación en el mercado laboral, de la que muchas veces no somos conscientes. Decía
hace muy poco, un Rastad Research de este año decía que el 50% de las profesiones actuales se van a automatizar en el futuro. El 50%. Por tanto, nacerán nuevas profesiones y se irán otras profesiones. Se irán profesiones como son los teleoperadores, como son los conductores o como son los cajeros, pero aparecerán otros nuevos. O por así decirlo, crecerá la demanda de otros nuevos, como son programadores, robotistas o nanomédicos. Hay, por ejemplo, y yo lo digo sinceramente, y esto es un poco autocrítico en tanto que soy parte del gobierno, creo que hay un claro desajuste entre la formación, las necesidades de la empresa y la población en edad activa. Es decir, aquí hay un claro desajuste como país y tenemos que afrontarlo como es. Ya hay empresas, exactamente un 40% de empresas, que no encuentran perfiles profesionales adecuados a puestos que ellos quieren ofertar. Y esto es realmente preocupante, de ahí el desajuste del que antes aludía. Por ejemplo, en 5 años se van a crear 1.200.000 empleos en el ámbito científico-sanitario. Y en cambio, cada año desciende un 3% los estudiantes que se dedican a estas materias. No voy a entrar ya en la cuestión de género, porque también aquí hay una brecha importante que algún día habría que debatir sobre ella, pero como dato, repito, 1.200.000 nuevos empleos y desciende la demanda de personas que quieren estudiar, de jóvenes que quieren estudiar esas carreras. Además, si por algo se va a destacar o a caracterizar la cuarta revolución industrial a la que vamos a tener que hacer frente, especialmente caracterizada por la revolución tecnológica y digital, es que se va a cargar los empleos no cualificados. Es decir, los empleos no cualificados van a pasar a un 2%, lo cual es ínfimo el porcentaje, ¿no? Entonces, esto va a generar una brecha muy importante entre los que tienen formación y entre los que no tienen formación. Y aquí tenemos que, de nuevo, echarnos a las espaldas este problema, al menos nosotros como institución, pero yo diría el conjunto de la sociedad, porque no podemos permitir que mucha gente que ha tenido durante los últimos años o no ha alcanzado unos niveles óptimos de educación y de formación se queden atrás. No nos podemos permitir, en un país con un 14% de población joven y con una población activa mermando cada año más por el envejecimiento poblacional, que una parte de esa población activa se quede atrás, que no tenga competencias para desarrollar una profesión en plenas garantías. Entonces, yo aquí sí que creo que hay oportunidades, o sea, lo que es la revolución tecnológica y digital tiene oportunidades, pero tiene unos riesgos. Y esos riesgos hay que conocerlos y también hay que desarrollar medidas para poder poner fin a esto. Así que yo acabo en positivo. Aunque haya dicho cosas que pueden ser negativas, quiero acabar en positivo. Yo creo realmente que, más allá de las afirmaciones categóricas a lo que antes aludía, que muchos analistas hacen constantemente en el ámbito periodístico y no periodístico, de cómo somos los millennials, creo que muchas veces erran en el análisis. Yo sí que creo, y en esto me sumo a la tendencia de afirmar, que hay algo que nos acompaña de manera constante. Somos una generación heterogénea y como una generación heterogénea pensamos diferente, actuamos diferente y somos muy plurales. Pero hay algo que creo que sí, sinceramente, que nos caracteriza y es el optimismo. Y el optimismo no hay que lo pare. Así que yo creo que con ese optimismo sabremos afrontar los retos que nos vengan por delante, sabremos afrontar la revolución digital y sabremos liderar la sociedad del futuro y espero también que sepamos alcanzar y culmar las expectativas que muchos en la sociedad, mayores que nosotros y no tan mayores, han puesto en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Impresionante, me quedo con lo de robotista y todo eso. Madre mía, cómo va a cambiar el panorama dentro de nada. Bueno, a mi derecha, Alba Casilda, que es la siguiente en tomar la palabra, es periodista del diario Expansión y responsable de Facebook y LinkedIn de la sección Emprendedores y Empleo, que es donde ella escribe. Su mundo es la creación de las startups, las nuevas profesiones y el impacto de la revolución digital en la brecha laboral. Alba, sí. Cuando quieras. Sony 24, tienes entre 12 y 15 minutos. Muy bien. Bueno, pues yo voy a continuar un poco en la línea que se ha quedado en la anterior intervención sobre todo esto de los perfiles digitales, cómo la tecnología al mismo tiempo que es cierto va a automatizar ciertos puestos de trabajo, al mismo tiempo va a generar otras oportunidades destinadas sobre todo a aquellos perfiles más cualificados. Entonces, en este sentido, lo cierto es que dominar la tecnología se ha convertido en un requisito imprescindible ya para acceder a cualquier empleo. Conocer el lenguaje digital y saber aplicarlo al mundo de la empresa, al día a día de la empresa, es ya tan importante como lo puede ser
hablar varios idiomas. Y esto es porque en los últimos años el mercado laboral no solo ha vivido una transformación y ha tenido que cambiar y ha sido impactado por términos económicos, sino que también estos cambios se tienen que medir en términos tecnológicos. Internet ha creado un nuevo panorama que plantea a las organizaciones una nueva forma de actuar. Y entonces las organizaciones ahora mismo se encuentran en esa transformación digital y aquellas que no se estén transformando ahora mismo tendrán la obligación de hacerlo o corren el riesgo también de desaparecer. Por lo tanto, detrás de esta digitalización están surgiendo una gran cantidad de oportunidades de empleo dirigidas a esos perfiles digitales, que en primer lugar conviene diferenciar qué es un perfil digital a qué es un perfil tecnológico. El perfil tecnológico es aquel, resumidamente, que desarrolla una nueva tecnología, un software, por ejemplo, y el perfil digital es aquel que sabe aplicarlo al mundo concreto de la empresa para la que trabaja. En este sentido, estamos viendo cómo algunas profesiones tradicionales simplemente se están renovando y los profesionales deben adquirir nuevas habilidades, por ejemplo, aquellos perfiles que se encarguen a tareas más administrativas o de gestión de una empresa ahora deben aprender a usar un CRM concreto, una aplicación concreta para realizar todos esos procesos de manera más ágil y que la empresa así sea más productiva. Y al mismo tiempo que se produce esta renovación de ocupaciones tradicionales, también aparecen profesiones totalmente nuevas, como lo que puede ser todo lo relacionado con el mundo del Big Data o todo aquello relacionado con la creación de aplicaciones móviles y la creación de contenidos en estas aplicaciones. En este contexto, los perfiles digitales son ya algunos de los más demandados en el mercado laboral, porque primero las empresas, como decía, necesitan perfiles que lideren esa transformación digital y que sean capaces de crear estrategias innovadoras. En este sentido, algunos de los sectores que se han sumado a esta ola digital son muy diversos, porque la transformación digital es algo transversal. Encontramos empresas de telecomunicaciones, de consumo, de e-commerce, de creación de contenidos, de seguros, de banca. En concreto de banca están apareciendo perfiles muy novedosos. Por una parte, todas aquellas actividades relacionadas con el back office de la banca están siendo sustituidas por máquinas, por así decirlo, pero por otra están apareciendo nuevos perfiles, como por ejemplo los tecnólogos financieros, que son aquellos especialistas en las nuevas plataformas fintech que regulan las transacciones económicas en plataformas digitales y en la que además están naciendo muchas startups. O también nos estamos encontrando gestores multicanales, es decir, aquel profesional que es capaz de relacionarse con los clientes a través de canales muy diversos, desde la presencia de toda la vida, aplicaciones móviles o el chat de la página web, y se encarga de que toda esa información que intercambia con el cliente sea coherente y tenga un sentido a pesar de proceder de diferentes canales. Esto en cuanto a los sectores. De manera más concreta, hablando de áreas, si hay un área que destaca es el área de marketing. En concreto, este año, marketing ha aglutinado el 41% de las ofertas dirigido a perfiles digitales. Por ejemplo, aquí nos encontramos como perfiles novedosos los diseñadores de experiencia de usuario, que ahora con la transformación digital el cliente tiene que estar en el centro de todas las estrategias. Entonces, las empresas demandan perfiles que estén centrados completamente en qué es lo que quiere el consumidor y en generar una experiencia concreta en ese consumidor. También los growth hackers. Los growth hackers son los encargados de implantar nuevas formas de crecimiento en la red. Estos perfiles sobre todo se han demandado en muchas startups que hoy son grandes empresas, por ejemplo Dropbox, en sus inicios, para crear contenidos muy virales y a partir de ahí empezar a crecer en la red y empezar a tener un modelo de negocio más rentable. Pero a pesar de que el mundo del marketing, del social media, aglutine la mayoría de las ofertas,
También se está viendo cómo poco a poco estas ofertas se están especializando, porque las empresas cada vez definen mejor los roles que quieren. En este sentido, se abren nuevos caminos, como hemos dicho, en el mundo del Big Data y Business Intelligence, en el mundo del e-commerce, de recursos humanos. Y en el último año, las grandes novedades han aparecido en el sector de ventas y de ciberseguridad. Estos dos sectores empiezan a reclamar muchos perfiles digitales. En primer lugar, las empresas necesitan gente que sepa leer los datos, analizarlos, interpretarlos y establecer conclusiones para que tengan un impacto positivo en los negocios. Por la parte de marketing, ventas, los perfiles de Big Data son totalmente transversales. Y por la parte de ciberseguridad, que ahora os contará de forma más detallada, está de plena actualidad el CISO, que de la misma forma que una empresa tiene que tener personal de seguridad en las puertas de sus oficinas, también tienen que tener personal de seguridad, por así decirlo, en las puertas de su página web y de sus bases de datos. Todo esto está generando una gran cantidad de oportunidades de empleo. Sin embargo, debido a lo innovador de todo esto y de todo este ecosistema, existe una gran escasez de perfiles de este tipo. Muchas empresas incluso tardan meses en localizar al candidato perfecto. Esto sucede por varias razones. Una de ellas es que, las empresas están en plena transformación y muchas veces tienen dificultades para definir qué rol necesitan y qué funciones van a desempeñar esos roles. Por otra parte, también debido a la brecha que existe entre el mundo de la formación y el mundo laboral, que va a pasos agigantados. Y también, retomando una idea que se había comentado anteriormente, a que se demandan muchos perfiles híbridos. No solo se demanda que este profesional tenga estas nociones digitales, sino que además sepa aplicarlas a un sector concreto. Es decir, el perfil ideal debería tener una doble vertiente. Esos conocimientos digitales aplicados, por ejemplo, si es un banco, al sector de la banca. Tiene que saber aplicarlo a lo que demanda ese sector. Además de estas nociones técnicas digitales, todo esto que los reclutadores denominan talento digital también abarca unas habilidades muy concretas. Trabajar en equipo, pero trabajar en equipo, los equipos ahora son multiculturales, y también trabajar en equipos virtuales. Ahora no es trabajar solo en equipo en la oficina, sino una persona que trabaje desde casa o desde una cafetería a través del teletrabajo tiene que saber relacionarse con sus compañeros. Saber ampliar la red de los negocios. Estamos en un mundo completamente global. Y sobre todo, tener un espíritu innovador. Entonces, en resumen, yo diría que estos perfiles digitales son aquellos que, además de dominar estas nuevas técnicas, son aquellos que saben que estamos en un nuevo paradigma y que tendrán que renovar sus aptitudes continuamente, porque la tecnología con la que hoy trabajan es innovadora, pero dentro de 2 años estarán trabajando con una tecnología que quizá hoy no exista. Muchas gracias. Gracias. Turno ahora para Julio Linares, es vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica, patrono de la Fundación Telefónica, miembro del Comité Ejecutivo de la COE y presidente de su Comisión de Sociedad Digital. Julio tiene muy claro que la digitalización no es una opción, es ya una realidad y es una necesidad para crecer como país, para generar además empleo. De hecho, y Julio probablemente nos hable de ello, la COE tiene un plan, el Plan Digital para 2020, con 3 pilares básicos: educación, que es la madre del cordero. Según estoy escuchando a estos 2 ponentes, digo, Dios mío, estamos de verdad enseñando a nuestros niños para trabajar en esas profesiones que a algunos, y no somos tan mayores, nos suena a chino.
Innovación, los tres pilares: educación, innovación y emprendimiento. Julio, cuando quieras. Muchas gracias, Sonsoles, y la verdad es que has hecho un... Tengo que cortarte para introducir una cosa muy digital. Hashtag jóvenes digitales en las redes, todo lo que escuchéis, si queréis contarlo en Twitter con el hashtag jóvenes digitales, seguro que hay muchos millennials que os siguen a todos vosotros y que estarán encantados de saber qué se está diciendo hoy en el Espacio Telefónica. Ahora sí, Julio. Pues muchas gracias. Decía que has hecho un buen resumen de mi presentación, que espero que se ciña a los 10 minutos como los anteriores exponentes. Sí. Estoy muy agradecido porque me hayáis invitado a formar parte de esta sesión, muy especialmente porque después de atender la definición de Javier, pues es evidente que no soy Salvador Sánchez Terán, tampoco tengo entre 16 y 30 años y llevo 47 trabajando solo en una empresa. Por lo tanto, me siento extraterrestre en esta sesión. Por eso especialmente agradecido. Como decía Sonsoles, yo creo que estamos viviendo una revolución digital. Hay personas o ambientes donde se prefiere hablar de una cuarta revolución industrial. Yo creo que va mucho más allá del término industrial. Creo que es mucho más acertado el hablar de una revolución digital, sobre todo si se tiene en cuenta en algunos datos, que obviamente no podemos aquí ir a través de todos ellos, pero ya solo el hecho de que haya en el mundo 8.200 millones de móviles, mucho más que población mundial, yo creo que es un buen indicador del tipo de revolución que estamos viviendo. Y cuando se les pregunta a los millennials en sus preferencias, un 84% de ellos, no sé si te encuentras entre ellos, Javier, dicen preferir acceso a Internet a carné de conducir, coche o incluso pareja. Cuando yo era millennial, mi preferencia era, desde luego, el carné de conducir, por encima de todo. Las cosas han cambiado, está claro que estamos en una revolución digital, pero incluso para los que tienen dudas de dónde estamos, yo creo que hay 3 principios en los que todos estamos de acuerdo que se van a dar sí o sí, con toda seguridad. El primero de esos principios es que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar. El segundo es que todo lo que se pueda conectar se va a conectar. Y todo lo que se pueda analizar, Big Data, se va a analizar. Y eso nos lleva con toda seguridad a un entorno digital. Y en ese entorno digital casi todo va a poder ser global. Y además no nos olvidemos que la globalización no es un invento político. La globalización es una consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías. Y ahora habrá quienes no les guste y le quieran poner frenos o protecciones, pero es una tendencia imparable. En un mundo digital todo es rapidísimo. Las leyes de la física ya no frenan nada. Los que frenamos somos las personas, que no tenemos capacidad de ir al ritmo que se puede ir. Los consumidores están habituados a poder hacer cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar y esperar una respuesta inmediata. Y la inmediatez nos mete una presión enorme a las compañías y a los gobiernos. Y además en el mundo digital hay disrupciones de los negocios que son durísimas de asimilar. Y no hay más que ver por la reacción de los taxistas o de los hoteleros. Hay otros que nos manifestamos menos, pero el WhatsApp ha destrozado nuestro negocio de mensajería. Y a este entorno digital no todo el mundo se adapta con la misma facilidad. Sin lugar a duda, los que no tienen que adaptarse son los millennials, porque han nacido digitales, son digitales por naturaleza. No hay más que ver a un niño cómo se comporta delante de una pantalla, con una naturalidad enorme, maneja las pantallas con una soltura increíble. Y los millennials no necesitan transformarse, son digitales, tienen la fortuna de vivir en un mundo para el que están especialmente preparados y especialmente capacitados. Y el consumidor
es, por primera vez en la historia, el que mejor se está adaptando a las nuevas tecnologías. Es el que se ha puesto al frente del uso de las nuevas tecnologías, el que las abraza con mayor entusiasmo. Por detrás vamos las empresas y luego, como es lógico y natural, a continuación van los gobiernos, el pensamiento político y la regulación. Esto crea un gap entre los usuarios y los consumidores y los dirigentes, que nunca había ocurrido antes en la historia, porque siempre la tecnología entraba por las empresas e incluso por las administraciones. No nos olvidemos que Internet lo inventa el Ministerio de Defensa americano. Hoy la tecnología está entrando por el consumidor, luego viene a las empresas y luego llega a los gobiernos. En este proceso, ¿España dónde está? Pues España en digitalización se encuentra en la media europea, alineada más o menos con su PIB per cápita y con su competitividad, pero estar en la media europea no es satisfactorio, porque Europa no está bien situada en el mundo en digitalización. Y de hecho España, cuando vemos nuestra posición en digitalización en el mundo, estamos por detrás de donde nos correspondería en PIB per cápita y donde nos corresponde por competitividad. Y por lo tanto, España tiene un desafío de avanzar en la digitalización, porque en la digitalización nos va mucho. Y precisamente en esos desafíos que tiene España, el más destacado de todos, yo creo que es la innovación y la educación, que van muy de la mano. En innovación invertimos 1,22% de nuestro PIB, que es poco. Menos de un 2 es poco. Un 3 sería lo deseable. En educación hay un gap creciente entre la oferta y la demanda. Es dramático cuando se dice que en Europa va a haber 1 millón de puestos digitales sin cubrir. Cuando tenemos el desempleo que tenemos y cuando tenemos los jóvenes que están pendientes de buscar un empleo, es dramático que se hable de 1 millón de puestos digitales sin cubrir. Es dramático que en España un 46% de la población activa no alcanza la educación básica, cuando en la media de la OCDE, de los 35 países de la OCDE, ese porcentaje es de un 25%. Otro de los desafíos que tenemos son los ciudadanos. Es obvio que hay muchos que están abrazando las nuevas tecnologías, pero hay 8,4 millones de ciudadanos en España que todavía no están conectados. Y cuando se les pregunta por qué, es porque no le ven interés, porque no ven necesidad. Las empresas, las grandes empresas, bueno, podemos estar mejor o peor, es discutible, pero en España el tejido industrial de la pequeña empresa es enorme, es muy fuerte. Las empresas de menos de 10 empleados, solo un 30% tienen web propia, un 4% venden online. Tenemos un déficit enorme que hay que superar, y la política en la digitalización no está en la agenda política. Entre todos tenemos que hacer que haya mucha más sensibilidad política a un tema trascendente. Precisamente por esto, pues en la COE hemos preparado este Plan Digital 2020, que, como muy bien anticipaba Sonsoles, se apoya en 3 pilares que son absolutamente fundamentales y básicos. Y si tengo que elegir uno de ellos, el fundamental es la educación. Y además es que la educación tendría que liderar el proceso de la digitalización. No deberíamos de ser los usuarios, los demandantes de la educación, los que les pidiésemos que se transformasen. Ellos deberían estar liderando el cambio. Es fundamental. La innovación. Tenemos que mejorar nuestro posicionamiento. Y hablando de millennials, el emprendimiento, el espíritu emprendedor, el que exista mucha más capacidad de autonomía, más desarrollo de iniciativas, más ideas, son los 3 pilares básicos. Pero además de estos 3 pilares básicos, nos hemos centrado en los 3 actores fundamentales de la digitalización: las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Y para cada uno de estos pilares y para cada uno de estos actores, el
documento se plantea de una forma muy transversal, pero relativamente sencilla. Para cada uno de ellos se hace una introducción, se hace una estrategia y se establecen unos objetivos y se plantean unas medidas. Como consecuencia de todo eso, pues ha salido un documento con 237 medidas. Probablemente consideréis que es un número excesivo, pero tiene una sola recomendación, una recomendación fundamental, y es un pacto de Estado por la digitalización. Comprendo que tenemos mucha demanda de pactos de Estado en este país. Comprendo que tenemos que competir para llegar a la clase política y para que acepten un pacto de Estado por la digitalización. Pero nos jugamos mucho. Y yo creo que entre ser pasivos en digitalización y ser proactivos en digitalización, nos jugamos más de 3 puntos del crecimiento del PIB y nos jugamos 250.000 empleos netos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. De aquí sale un programa electoral, ¿eh? No digo más. Por el ala este vuelvo otra vez para presentaros a Juan Álvarez de Sotomayor, teniente coronel, jefe de delitos telemáticos de la Guardia Civil hace ya muchos años. Teniente coronel, que lleva usted ya, o tú llevas trabajando en esto, en desarrollar precisamente unidades para perseguir delitos relacionados con el uso de las llamadas entonces, allá por el año 98, delitos relacionados con las tecnologías de la información, que eso ya casi también ha quedado pasado de moda, ¿no? Fue jefe de aquel grupo de delitos informáticos de la UCO, después fundó el Grupo Operativo de Ciberterrorismo del Servicio de Información de la Guardia Civil, del que fue su responsable hasta 2008. Ha representado a España en foros internacionales y en grupos de trabajo que se han ido conformando en organismos y unidades como Europol o Interpol. Antes, Alba lo decía muy bien, antes había gente que te cuidaba a la puerta de casa o la puerta de tu negocio, y ahora lo que hay que cuidar es la seguridad en esa gran red, en la casa que es virtual y que es digital y que no sabemos a veces cómo proteger, ¿no? Juan, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo creo que de los que estamos aquí sentados, pues a lo mejor en el ámbito de la ciberseguridad no tenemos tantos datos o tantos informes para hablar de los millennials, ¿no? Entonces, cuando a mí se me plantea este reto de hablar aquí, de hablar de las redes sociales y los millennials, pues intenté buscar datos para ver cómo plantear la exposición y la experiencia que llevamos acumulada, cómo buscar esos elementos que no sean categóricos, como os ha dicho Javier, y explicar cómo afecta el mundo de la delincuencia y de la víctima, que también es muy importante. No solamente debemos de pensar en lo que a mí respecta como policía que soy, pensar en la persecución y en la detención de los delincuentes, sino también el tratamiento a las víctimas. Y también tiene sus características particulares las víctimas vinculadas a lo que pues llamamos millennial, ¿no? Entonces, yo me gustaría empezar con esta frase, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Que todo ese cambio tecnológico que estamos viviendo necesita ese cambio social, y en el ámbito de la ciberseguridad es tremendo, porque nadie sabe de ciberseguridad, ¿vale? Nosotros como padres somos capaces de formar a nuestros hijos, por ejemplo, cuando salen de casa, a que no crucen la carretera, y enseñarles y conducirles para que esos peligros que le amenacen pues puedan afrontarlos. Pero en el ámbito digital no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y buscando esa información que caracteriza a los millennials, esas expresiones categóricas que había dicho antes Javier, pues he elegido unas cuantas del informe, de uno de los informes que ha publicado Telefónica, que sí que tiene mucho que ver con esa actividad que llevamos nosotros de investigación en nuestra labor de persecución del delito y de protección de la víctima. Pues hay una serie de características que sí que influyen y que son muy determinantes en este ámbito, ¿no? Que no se ven influidos por las autoridades, ¿vale? Lo que nos cuesta como autoridades explicar a la gente las medidas de seguridad
que deben de tomar en su vida digital, ¿no? Su identidad digital, en sus servicios de redes sociales. Les podremos decir 1001 vez que no dejen sus perfiles sociales conectados, por ejemplo, dispositivos wifi en aeropuertos. Hay veces que vas a un aeropuerto donde hay un terminal y te lo encuentras abierto, además, con los perfiles sociales de Facebook, con todos sus contactos del último chaval o de la última persona que ha utilizado las redes. Eso sucede y a nosotros nos cuesta mucho, como autoridad, pues sobre todo a través de las campañas de concienciación que hacemos de los perfiles que tenemos desde el Departamento de Delitos Telemáticos. Todos los días hacemos campaña, pues es verdad que nos vemos ahí reflejados, que no, como autoridad que somos, pues no influimos tanto. Y sí que tiene una influencia muy grande dentro de los millennials la familia, la educación y los amigos. Pero nos encontramos muchas veces con que esos amigos son amigos digitales. No hay una amistad en el mundo de lo físico. Hay veces que desarticulamos organizaciones delictivas y esa organización delictiva no se conoce en el mundo físico, se conocen en el mundo virtual y saben perfectamente quiénes son X, Y y Z, se conocen perfectamente. Es ruso o es mexicano, sobre todo el tema de la globalidad aquí afecta muchísimo. Detienes a una persona y te dice, bueno, ¿y quiénes sois los 4 amigos que habéis cometido este delito? Por ejemplo, en el año, uno de los grandes problemas de seguridad que ha habido en los últimos años, que fue en el año 2005, octubre, tiran abajo el principal proveedor de servicios de Internet, que se llama DIM, y que afectó al WhatsApp, afectó a Twitter, todo el mundo muy nervioso porque no podían conectarse a Facebook. Pues el FBI inició una investigación, identificó una persona, habló de otros 2 amigos que eran la red que habían cometido este hecho delictivo, otro de ellos era un británico que lo detuvo la policía. Nunca, y nos acordaremos siempre de lo que sucedió luego porque lo detuvieron el 23 de diciembre y el 24 de diciembre, ya cuando nos estábamos yendo todos de viaje a casa a celebrar Navidad, pues nos llamaron la policía británica para que por favor retiráramos 3 paneles de mando y control que había en España de la famosa red de bootnets que había tirado en octubre DIM, la empresa DIM, y era porque el 25 día de Navidad iba a haber un ataque masivo contra las redes de juego online de Xbox y PlayStation. Claro, pues ya nos podemos hacer una idea que el grupo de personas eran 3 chavales muy jóvenes que se habían peleado entre los 700 millones de jugadores que tienen estas redes y querían vengarse de estas peleas digitales. Y uno era británico, otro era norteamericano y el otro me parece que era holandés, pero físicamente no se conocían y eran íntimos amigos, ¿vale? Y días antes de crear estas redes de boot, alguien publicó el código fuente de la tecnología necesaria para poder crear esta red de ordenadores infectados y utilizarlos para bloquear, en este caso, un ataque de denegación de servicio. Ellos tranquilamente, sin pensar las consecuencias que tenía, lo cogieron, lo manipularon, lo instalaron, lo configuraron y crearon esa red para bloquear las redes de juego online sin darse cuenta de las consecuencias que tenía, ¿no? Ese es otro de los grandes características que nosotros nos encontramos a la hora de las investigaciones. Que la gente, que es una generación que no es consciente de las consecuencias que tiene el uso de las tecnologías desde el punto de vista o desde el prisma de la seguridad, hasta en la forma de expresarse o en la forma de utilizar estas herramientas. Y es verdad que dominan la tecnología, además con una facilidad tremenda. Y para ver cuál es la imagen de la delincuencia o de la victimización desde un punto de vista de la transformación digital, pues en España es verdad que el Ministerio del Interior tiene un documento que es el que he extraído una serie de información en el año 2016.
Aquí sería recomendable, y digo, voy a proponérselo a la persona que lleva la estadística en el Ministerio del Interior, que no cuenta con los millennials, porque sí que es cierto que diferencia de 18 a 25, pero luego se queda de 26 a 40. Vamos a añadir ese tramo de edades en los millennials y vemos una de las características que son, desde un punto de vista, por ejemplo, de las víctimas se concentran, y además son muy homogéneas, se concentran en ese tramo de edades. Y además es el pico. Lo podemos ver sobre todo en la parte de los millennials, porque además he visto también informes, por ejemplo, el informe de Telefónica, ¿no? que diferencia entre los millennials dos tramos. El tramo de 18 a los 25 años y de los 26 hasta los 30, ¿no? Que veo que también se diferencia dentro de los millennials. Ese segundo tramo, pues desde un punto de vista, por ejemplo, de la victimización, son los principales y además con unas diferencias yo creo que considerables. Desde un punto de vista penal de la comisión de los delitos y sobre todo en el uso de redes que podemos ver, pues hay elementos característicos, ¿no? Por ejemplo, las amenazas y las coacciones en ese segundo tramo, o si uniéramos y sumáramos, pues es un delito que es con respecto al resto de los tramos de edades que llama la atención. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos que hemos tenido no son conscientes de que unas expresiones o una forma de conducta realizada es una amenaza. Yo recuerdo de ver el programa que habrán escuchado hablar, como era Cazadores de Trolls, tuvo mucha crítica. Yo vi algún programa, me pareció desde mi punto de vista de la seguridad muy interesante, porque había una chica que era youtuber, que además tenía unos ingresos profesionales de cerca de 60.000 euros con temas de moda, pues que sufrió unas amenazas y un acoso que tuvo que requerir ayuda y apoyo psicológico, y al final detrás de ese acoso había otra persona que quería ser como ella y que se estaba posicionando como youtuber en ese mercado digital, ¿vale? Y no era consciente cuando al final se identifica a la persona que ha hecho esas amenazas y esas coacciones y se la identifica y se va en el mundo físico a preguntarle si era consciente de lo que había hecho. No era consciente para nada de lo que había hecho, ¿verdad? Entonces también he marcado otro tipo de delito, ¿no? El fraude informático, que yo creo que es el gran delito, porque es muy compramos y solicitamos servicios a través de las redes digitales sin darnos cuenta que detrás no está lo que esperábamos, ¿no? Compramos una tele de último modelo porque hemos encontrado el precio de nuestra vida, y claro, el precio de nuestra vida ni en el ámbito digital ni en el ámbito de lo físico. Si yo quiero comprar la última televisión digital por 500 euros, pues lo más seguro es que reciba una piedra, que es lo que suele suceder en estos casos, y tenemos a todos los departamentos del consumidor de todas las comunidades autónomas que nos trasladan todas las quejas y tenemos millones de papeles de quejas de consumidores, además de esos tramos de edades, lo que consideramos como generación millennial, ¿no? Voy a ir más rápido. Por ejemplo, victimización desde el punto de vista del sexo. Es muy parecido. Tenemos que en esos tramos es casi idéntico, ¿no? El segundo tramo de millennials con 10.000 víctimas aproximadamente, varones, y también 10.000 víctimas femeninas. Quiero decir, es una generación muy homogénea. No hay grandes diferencias. Si nos vamos a la generación siguiente, la diferencia ya es considerable. Ya hay una diferencia de cerca de 2.000, ¿no? 7.000 y pico víctimas varones y ya 5.000 mujeres, ¿no? Llama la atención porque en las dos franjas son muy parecidas. Hasta la franja de 18-25 años son 4.000 víctimas varones y 4.000 víctimas mujeres, ¿no? Otro dato característico son el otro lado de la moneda, ¿no? Los autores de los delitos. Pues lo mismo. Es bastante significativo que en el mundo digital, estamos hablando de actividades delictivas dentro del mundo digital. Es una generación que es muy propensa a la comisión de delitos. Estamos hablando que
por ejemplo, en fraude informático se dispara en esas edades el cometer fraudes informáticos o amenazas y coacciones o, por ejemplo, delitos relacionados, delitos sexuales, sobre todo pues, acoso sexual a través de medios digitales. Es una generación que es muy propensa a ese tipo de comportamientos, ¿no? Además, lo vemos de forma habitual en las redes sociales desde un punto de vista, sobre todo, por ejemplo, de la violencia de género. El uso de la tecnología dentro de la violencia de género pues, es tremendo. Y necesitamos no solamente educar a las generaciones que nos siguen en el uso de las redes del aspecto digital como en el mundo real, que hay que utilizar el mismo sentido común y las mismas reglas, ¿no? También por sexos, diferenciado en la última estadística del Ministerio del Interior, pues aquí también vemos. Aquí sí que hay una diferencia desde el punto de vista de la comisión delictiva. Es verdad que los hombres son más propensos a la comisión de hechos delictivos que las mujeres. Además, la diferencia es significativa. Estamos hablando que los varones del segundo tramo de los millennials, pues estamos hablando de 1.561 autores de delitos cuando, desde el punto de vista de la mujer, son un tercio. Ahí sí que hay una diferencia significativa. Tampoco tenemos una correlación para poder llegar a hacer una prospectiva o poder llegar a alguna conclusión, porque son hechos muy novedosos y el Ministerio del Interior lleva 3 años recogiendo la información. En 3 años podemos ver algo, pero es verdad que no llevamos el tiempo suficiente. Y además nos encontramos muy, muy lejos de otros países como el Reino Unido, donde de verdad se invierte, hay esa agenda digital y se invierte desde la enseñanza a los niños, donde ya se les enseña la programación y el comportamiento y la seguridad en el ámbito digital, y se invierte en el ámbito que a mí me afecta, en el ámbito de la seguridad digital, se invierte de forma muy proactiva, ¿no? Allí, además, nos encontramos con unos índices delictivos. Estamos hablando aquí que el Ministerio del Interior ha conocido en el año 2016 66.000 hechos delictivos, y en el Reino Unido en el último año han tenido 2 millones de hechos delictivos, hasta el punto que muchas organizaciones de derechos civiles le reclaman al Estado que invierta los mismos efectivos que para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, pues que los dedique a la seguridad digital, a garantizar el ejercicio de nuestros derechos digitales, porque en el mundo físico se está presentando una denuncia en el mundo físico por 2 en el mundo digital en el Reino Unido. Y eso es donde vamos. Ese es el futuro escenario desde un punto de vista de la cibercriminalidad, ¿no? Y ahí como es un poco el resumen de esos riesgos que vemos que se enfrenta esa generación digital y que no le presta la atención que debiera, ¿no? Lo que decía, las contraseñas seguras. Que nos encontramos con que el uso de las contraseñas en estas generaciones no se le da importancia, no solamente por lo complicada de la contraseña, sino que es una generación que se intercambian las contraseñas y se intercambian las credenciales digitales para entrar en los distintos perfiles digitales como si fuera una cosa normal, ¿no? O el uso de ordenadores públicos, sabiendo que ha dejado toda su intimidad, ha dejado todos sus perfiles abiertos y que otra persona puede entrar y utilizárselos. Aceptar propuestas, esto es tremendo, ¿no? El aceptar amigos sin conocerlos, ¿vale? O suplantar la amistad de otros para intentar acceder. De ahí vienen todos esos comportamientos de grooming, de sexting, que sufre esta generación. Aceptan a cualquier persona como amigo y además le dan la confianza como si se la diera a un amigo del entorno de la vida real, ¿no? La falta de configuración de los perfiles en modo privado. Los grandes proveedores de servicios de Internet norteamericanos nos dan los servicios completamente abiertos, sin ningún tipo de configuración de seguridad, y debemos de dedicarle un poco de tiempo
para configurarlos y aportar la seguridad que yo creo que debe de tener mis perfiles digitales. Es una generación que se da de alta, utiliza además los perfiles digitales y se pone a trabajar con ellos de forma inmediata, ¿no? Aprietan el botón y el mensaje tiene que estar rápidamente en ese foro, en Facebook, sin darse cuenta tampoco y pensar si lo que estoy diciendo lo puedo decir o no lo puedo decir, o puedo generar un trauma al resto de las personas, ¿no? Una facilidad también de publicación de imágenes de todo tipo, de imágenes de contenido sexual, sin darse cuenta que la imagen en realidad lleva una carga sexual importante que a lo mejor puede ser manipulada por terceras personas para hacerles daño. Y eso sucede también, ¿no? Evitar el oversharing, ¿no? No paran de compartir de todo lo que hacen. Y hay veces que hay que tener un pequeño nivel de seguridad, porque ha existido casos, voy a poner un caso a lo mejor un poco extremo, ¿no? Pero ha sucedido que una chica que publicaba, me parece que era en Reino Unido, que dónde salía a correr y todos los días que salía a correr, y la mataron, ¿vale? Fueron a ella sabiendo la hora, le cogieron la información porque la compartía en Facebook y durante el trayecto pues la asesinaron, es cierto, ¿no? En redes sociales, pues hay que ser respetuosos, igual que en la vida real, con el uso de las tecnologías. Y como digo, pues nos encontramos muchos comportamientos donde no se respeta al resto de tus compañeros, de tus amistades digitales, ¿no? O, como he dicho, la compartición de imágenes o vídeos comprometidos. Pues hay que tener mucho cuidado. Es una generación que a lo mejor recibe una imagen de su pareja o de su amigo comprometida y te la doy a ti para que tú la guardes. No puedes hacer con ella lo que quieras hacer. El día que a lo mejor la relación se pueda romper o esa relación de amistad donde han grabado algo, pues inmediatamente la tengo que borrar. No tengo el derecho para compartirla. Pues en todo esto hay que formar a esa generación y a las generaciones que vienen por detrás, ¿no? Y una de las grandes características que nosotros nos quejamos también, bueno, nos quejamos, intentamos también participar de esa educación y de esa formación y instrucción a través de, por ejemplo, los perfiles de redes sociales, que cuando se encuentren en el uso de los servicios digitales con una situación que ellos puedan considerar que pueda ser incluso delictiva o que ha sufrido amenazas, que lo denuncien, porque es una generación muy reacia a denunciarlo oficialmente, por esa falta de influencia por parte de las autoridades, ¿no? Y sin la denuncia, pues tampoco podemos desarrollar políticas públicas adecuadas para poder valorar qué debemos de invertir para proteger en el uso de los servicios digitales. Y no sé cuántas denuncias. He puesto un ejemplo, la gran diferencia que hay en España con 66.000 hechos conocidos y Reino Unido, que tiene 2 millones de hechos conocidos delictivos en el uso de Internet. Pero ahí sí que hay una cultura de, si yo soy una víctima de un delito en el uso digital, pues presento esa denuncia, ¿no? Se lo digo a las autoridades. Pues no sé si me he comido mucho tiempo y bueno, sí. Lo siento. Pero da igual, ¿eh? Lo despedimos con un abrazo porque ha sido bien interesante. Vale. Gracias, Juan. Y voy a dar la palabra ya al... Sí, déjame el aparatito para dárselo a Arturo de las Heras. Vayan pasando. Aquí, no, en el... Sí. Arturo de las Heras, el último en intervenir antes de que hagamos algún intercambio de opiniones, aunque sea por poco tiempo en el coloquio, antes de que Salvador cierre la jornada. Arturo es empresario, ocupa actualmente el puesto de director general de la Escuela de Negocios CEF y la Universidad Distancia de Madrid. Es presidente del portal Todo Startups, miembro del comité ejecutivo de la CEIM, que es la Confederación Empresarial de Madrid, de la Asociación de la Empresa de Familia, experto en redes sociales, en networking y en emprendimiento. Y el año pasado fue elegido como el mejor empresario del año en el sector formación por el periódico El Economista. Arturo, te digo que de 10 a 15 y ni un minuto más. No, para que podamos hacer coloquio, básicamente que haya un intercambio de opiniones entre vosotros.
No te preocupes, espero cumplir con el tiempo, incluso si puedo recuperarlo. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de estar en este espacio Telefónica y bueno, y a todos ustedes por estar aquí escuchándonos. El título de mi ponencia es ¿Cómo avanzar con éxito hacia la digitalización? No va, no le he tocado tanto. Yo creo que está este. Sí. Pues este creo que tampoco, ¿no? ¿O sí? ¿Está el mío? Sí. Bueno, perfecto. Bien, mi ponencia es cómo avanzar con éxito hacia la digitalización. Si vemos estas dos fotografías, fijaros que no son de hace tanto tiempo y que no hay tanto tiempo entre ellas. Son los actos de elección del nuevo Papa, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco. Lo que es igual es que los seres humanos seguimos yendo a estos eventos. Lo que es diferente es que antes íbamos a verlos y ahora vamos a verlos en la pantallita de nuestro celular. Nos gusta la tecnología, nos gusta el acercarnos a hacer nuestra propia foto, sabiendo que probablemente en casa, en televisión, lo veríamos mejor y que probablemente los fotógrafos profesionales harán mejores fotos que nosotros. Pero hay que ser conscientes de que la tecnología está aquí y que todos tenemos un dispositivo de estos ahora mismo en nuestro bolsillo o en nuestras manos. Bien, vamos a acercarnos un poco a la definición de qué es la digitalización y es la reinvención de una organización utilizando tecnología digital para mejorar la eficiencia y la productividad. Resumiendo, hacernos las cosas más sencillas, más fáciles, más rápidas. ¿A quién? A nosotros, a los seres humanos, que somos el centro de toda esta revolución digital. Algunos consejos para aquellos de vosotros que estéis pensando o bien en crear una empresa o los que estéis trabajando, que podáis sugerir este tipo de consejos o recomendaciones pues, para una mejora de la organización. Una cosa muy obvia, pero que no todas las pymes españolas tienen, es una página web. La web se ha convertido en nuestro certificado de existencia. Constantemente, cuando vamos a comprar algo, lo siguiente que hacemos es entrar en la página web para ver qué realmente existe. Así que vamos a intentar que además esté esa información actualizada porque simplemente una desactualización en la información puede hacer que el proceso de compra se interrumpa por eso. Piensa en pequeño. Os doy un dato de hoy mismo. En las webs del grupo, el 45% de las personas entraron con una aplicación móvil. El 45% eran teléfonos móviles, un 5% tablets. Así que una recomendación, una de estas claves es que hagamos la prueba de ver nuestra página web en un móvil. Y si no se ve bien, adaptémoslo, convirtamos esa aplicación en algo responsive, que se pueda ver en cualquier dispositivo. Nosotros estaríamos renunciando a casi el 50% de nuestro tráfico si no fueran nuestras páginas visualizables con estos dispositivos. Automatiza los procesos repetitivos. Don Julio nos decía que todo lo que sea automatizable se va a automatizar. Estamos muy próximos a que muchos procesos y muchas cosas que pensábamos que era impensable el que se automatizasen, se van a automatizar. Entonces, ¿qué recomendación daría? Si fuera a incorporarme al mercado laboral o a alguno de vosotros que estuviese en ese momento, pensaría, ¿es automatizable lo que voy a hacer? ¿Es automatizable lo que yo sé hacer? Y si lo es, hay que buscarse otra cosa. Hay que buscarse unos nichos de empleo, igual que las empresas. Si mañana quisiéramos crear una empresa que se dedicara al comercio electrónico, probablemente no podríamos luchar contra Amazon. Tendríamos que buscarnos un nicho lo suficientemente pequeño para que Amazon no entrara en él y lo suficientemente grande para que nos diera para vivir. Busquemos esos nichos de empleo en los cuales podamos
utilizar nuestro trabajo no automatizable. Hay que seguir aprendiendo constantemente, van saliendo nuevas aplicaciones, constantemente estamos utilizando nuevas tecnologías en las empresas y no queda más remedio que seguir aprendiendo constantemente y sacarles el máximo partido posible. Hay que mejorar el conocimiento de la relación con el cliente y, como decíamos, las 24 horas del día. Abramos canales de comunicación. Nuestros clientes están deseando hablar con nosotros de otras formas, aparte del teléfono, del email. Pues abre un canal en WhatsApp, por supuesto en todas las redes sociales. También en WeChat si nuestro mercado es el mercado chino. O sea que abramos vías de comunicación porque perdón, los clientes están deseando hablar con nosotros. Hay que innovar para mejorar la experiencia del cliente. Y os pongo un ejemplo de nuestra propia universidad. No hay nada más insatisfactorio para un estudiante que abandonar la universidad. Hemos creado, junto con una empresa, una herramienta que predice el abandono. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dejarle nuestros datos históricos de los últimos 5 años a una empresa de estas especialista en Big Data, y ellos, con nuestros datos y su magia, han conseguido encontrar unos perfiles que son los que habitualmente abandonan. Sobre esos estudiantes es sobre los que hacemos una mayor incidencia para intentar que puedan continuar con sus cursos. Hay que medir los resultados antes, durante y después. O sea, cada vez es más habitual el que la tecnología nos permita medir qué es lo que hace la gente en las tiendas, qué es lo que hace la gente en las webs, y tenemos que aprender a utilizar esas herramientas que nos ayuden a satisfacer mejor a nuestros clientes. No hay que olvidar que la tecnología es exponencial. En nada nuestras casas, nuestros coches, nuestra ropa, todo lo que llevemos, nuestros electrodomésticos, estarán conectados a la red. Si fuéramos a crear una empresa, vamos a pensar en ese futuro siguiente y vamos a pensar cómo podríamos ser útiles en el caso de que todo estuviera conectado. Esas son las nuevas empresas que recomendaría el crear. Empresas pensando en qué pasaría cuando esté todo conectado. Esto lo he puesto sabiendo que todos hoy hemos hecho nuestra copia de seguridad, ¿verdad? Bueno, pues es más frecuente, y nuestro ponente de la Guardia Civil sabe que sí es más frecuente de lo normal que no tengamos esas copias de seguridad. Y estos ciberataques, antiguamente decías, bueno, yo no soy la NASA, no soy el Pentágono, ¿quién va a querer infectarme? Es que ahora hemos visto en estos ciberataques que es a cualquiera. O sea, yo recuerdo en esos días que iba con mis nenes pequeños a verlos jugar al fútbol y hablando con un grupito de padres, entre 5 había 2 que habían sufrido estos ataques. Uno de ellos no había hecho copia de seguridad y pagó sus 3.000 bitcoins. Y hay otro que sí que lo había hecho y entonces, bueno, pues tuvo el fastidio de que había perdido el trabajo de un día. Pero sí que es importante que, aparte también de estas copias de seguridad, que empecemos a ser conscientes de que esto es un problema de verdad y que nos afecta también a nosotros. Y por último, de estos consejos, yo quisiera seguir recordando que los seres humanos no somos digitales. Somos dentro de este ecosistema, lo único que no es digital somos nosotros mismos. Entonces, la tecnología está muy bien, empleémosla todo lo posible, la robotización está muy bien, pero es para satisfacer al ser humano. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Podemos entablar un diálogo, si queréis, entre vosotros, antes de que don Salvador ponga el cierre a esta jornada. Decía Julio, no está en la agenda política todo esto que estamos hablando y tenemos aquí a Javier y él podrá decir... Me toca colateralmente, ¿no? Que en el Instituto de la Juventud sí doy fe de que no está ni en la agenda ni en el discurso político todo esto de lo que ustedes hablan, que es el presente, ya ni siquiera el futuro. ¿Qué van a hacer para que esté? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay una Javier, cosa... Julio, todos estáis en el meollo de la historia.
Bueno, hay una cosa que creo que ha sido un avance importante y es que por primera vez tenemos un ministerio que se llama Ministerio, entre otras cosas, de Agenda Digital. Industria, Turismo y Agenda Digital. Lo cual ya conlleva una Secretaría de Estado y conlleva todo un departamento gubernamental destinado a este aspecto concretamente, ¿no? Lo cual creo que es un avance importante. Desde luego, creo que se ha avanzado muchísimo en la tramitación de cuestiones y de trámites habituales con la Administración a través de Internet. Bueno, no hay más que ver, hace poco seguramente la mayor parte de los que estamos aquí hemos hecho la declaración de la renta y creo que, no sé, diría que el 90% o el 100% la hemos hecho a través de Internet, ¿no? O sea, yo creo que sí se va avanzando, pero sí es evidente que todavía vamos un poco por detrás, la Administración siguiendo un poco por detrás del consumidor. Lo que antes explicaba Julio, yo creo que sí que es evidente en estos casos. Pero bueno, creo realmente que el hecho de que haya un ministerio y todo un departamento destinado a este aspecto, creo que es un paso importante, por lo menos de consciencia y de conciencia, las dos cosas. Julio, porque puede haber un ministerio, pero tiene que haber aulas, ¿no? Julio. Bueno, yo creo que no es solo un problema del gobierno, yo creo que es un problema de todos los partidos políticos. Yo no recuerdo ninguna campaña política en que el tema digital se haya discutido, se haya debatido. No está en el debate, sencillamente no está. O sea, no es un problema del gobierno, es un problema de todos los partidos políticos. Comprendo que en este momento en España hay temas muy demandantes de atención y que ponen mucha presión en el corto plazo. Es obvio, Cataluña, las pensiones, el desempleo. Hay muchos temas que demandan mucha atención en el corto plazo. El impacto de la digitalización no se percibe en el corto plazo, va a ser en el medio y largo plazo. Si España pierde competitividad, si las empresas españolas pierden competitividad, si no somos proactivos, si nos limitamos a utilizar y consumir tecnología, pero no la generamos, el beneficio va a ser escaso. No vamos a poder repartir riqueza, no vamos a poder disminuir las desigualdades, no vamos a poder generar empleo como queremos. Por lo tanto, el primer problema es que esté en la agenda política. ¿En otros países está en la agenda política? Yo creo que algo más que aquí, algo más estaba en la agenda política en las recientes elecciones en el Reino Unido y está en Alemania, en la agenda política en Alemania más que en España. Probablemente Alemania sea uno de los países donde ves que este tema está más en la agenda política. El gobierno tiene un problema de coordinación transversal, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque la digitalización no es que afecte a un ministerio, es que afecta a todos los ministerios, es que afecta profundamente a educación, es que afecta profundamente a sanidad, es que afecta profundamente a laboral, es que afecta al Ministerio del Interior, es que afecta absolutamente a todos. Y coordinar todos los ministerios no es sencillo. ¿Se puede hacer de una Secretaría General? Se puede intentar. No es sencillo. En otros países hay un ministerio para desarrollar esta coordinación y además está puesto en un lugar donde verdaderamente se pueda coordinar. Entonces yo entiendo que tanto hay una cosa que hay que decir y es que en los resultados de la digitalización en España, cuando se ven los índices, especialmente en Europa, el gobierno destaca positivamente. Los resultados de la administración española en digitalización están por encima de la media europea. Eso hay que reconocerlo porque es así y es objetivo. Pero a pesar de todo, yo creo que nos queda mucho camino por recorrer y creo que nos jugamos muchísimo. Por eso es tan importante que esté en la agenda política. Arturo y Alba, ¿están los jóvenes y los niños preparándose para ocupar todos esos puestos de trabajo que estarán disponibles y que están ya disponibles en todos estos sectores digitales o campos digitales? Sí, o sea, yo creo que uno de los problemas que siempre se dice es esa brecha que existe entre el mundo académico y el laboral, pero sí que es cierto que la generación millennial y la generación que viene después, la generación Z, ya es nativa digital totalmente y conoce este lenguaje. O sea, esa dificultad que podrían tener generaciones anteriores, ellos no lo van a tener, dominan el lenguaje y por lo tanto están mucho mejor preparados ya desde que nacieron prácticamente para estos nuevos empleos. Arturo. Sí.
Yo creo que estas generaciones de millennials, pues igual que las generaciones anteriores y las anteriores, siempre ha habido adaptaciones más aceleradas o menos aceleradas, pero siempre ha habido que formarse. Hay veces que nos pasa que pensamos que somos la primera generación de seres humanos sobre la Tierra. Y ha habido más. O sea, hubo un momento en el que de repente al señor Henry Ford se le ocurre ponerle un motor a un coche de caballos, y toda una industria de coches de caballos austriaca espectacular desapareció. ¿Había conductores para coches a motor en esa época? No. Bueno, pues el ser humano aprendió. Ahora también puede aprender. Esto, de todas formas, el tema de los millennials o los nativos digitales, o sea, una cosa es el que a un niño de 3 años le dejas un iPad y que lo sepa utilizar, y otra cosa muy diferente es, como nos decía Julio, que sea capaz de desarrollar tecnología, que sea capaz de hacer programas para otros. También Europa, yo creo que se está quedando bastante atrás en muchos aspectos. El eje o sea, se ha desplazado. Cuando viajas, los españoles estamos acostumbrados a ver el mapa del mundo con España en el centro. Cuando vas a Estados Unidos, el mapa está en el centro. Ahora he estado en China recientemente y para ellos China es el centro, ¿verdad? Entonces, el eje, lamentablemente para los europeos, se está desplazando al Pacífico. Es importante que no solamente España, sino que toda Europa, como bloque, nos tomemos esto de la digitalización en serio si queremos ser algo más que un parque temático. Pero también demos gracias a que tenemos un decorado bonito, natural. Nosotros no necesitamos hacerlo de cartón piedra. Juan, las competencias digitales en la administración pública, en tu campo, ¿es una exigencia ya para poder trabajar en el mundo de lo público también? Evidentemente. ¿Se escucha? Sí. Evidentemente. Y además, en mi campo de la ciberseguridad, la generación millennial es la que viene ya formada. Yo ya casi no los tengo que formar. Nosotros generalmente, cuando ingresan, por ejemplo, los guardias civiles, antes de salir nos acercamos a la academia y hacemos entrevistas con todos, y nos encontramos con chavales ya que vienen del mundo laboral, que han montado redes informáticas, han trabajado para Telefónica también en el ámbito digital. Alguno ha sido autor de blogs de temas de ciberseguridad. O sea, ya vienen formados, ya vienen preparados para afrontar la delincuencia del futuro. Por aquí algo más que añadir, alguna pregunta entre el público, que he visto algún joven que antes estaba con ganas de intervenir. No sé si nos queda claro, la verdad que las empresas tienen un reto importantísimo, los jóvenes ellos ya están, y hay que darles las herramientas para desarrollar tecnología, más que para vivir en ella, que ellos ya viven, ¿no? Ese será el gran reto probablemente de la educación, de la formación y de la universidad. Si nadie quiere intervenir, daré la palabra. Ahí hay una joven. Bueno, en fin. Consideraba millennial, pero mira, me voy a ir con el ego subido. Quería felicitar a la organización porque con perfiles tan diferentes se coge una visión de este tema mucho más enriquecida y ha sido muy interesante. Y yo lo que quería aportar es que lo que yo entiendo por digitalización, Alba lo ha dicho muy bien, es un cambio de paradigma. No es solo poder hacer la renta online, no es solo que en las escuelas haya pizarras digitales, es que estos niños, yo soy madre de una niña de 7 años, estos niños, desde que son bebés, se les ponen el baby Einstein, ya tienen conexiones neuronales diferentes que nosotros no tenemos, les estamos pretendiendo educar de una manera, como nos han educado a nosotros, y luego pues decimos, es que el absentismo escolar, es que la falta de motivación, ¿cómo no va a haber falta de motivación si les estamos sobreestimulando desde bebés? Entonces, yo creo que la digitalización
no es un tema solo de logística, es un tema de concepto y desde mi punto de vista, bueno, yo no era digital para nada y yo era agente de seguros en Mapfre Inversión y Jubilación. Mi cambio a la digitalización fue porque el argumento de venta que me aportaban para vender planes de pensiones es que en 2050 va a haber un cotizante por cada jubilado. Entonces yo automáticamente me lo apliqué a mí. Yo no me voy a poder jubilar. Yo no voy a poder realizar este trabajo que estoy en la calle todo el día cuando tenga 70 años, porque tendré mis limitaciones físicas, con lo cual automáticamente me hice un máster de gestión de negocio digital porque será una actividad que yo pueda desarrollar desde mi casa con mi talento o poco talento, pero con mi capacidad intelectual. Ese proceso yo creo que deberíamos hacerlo todos, porque ahora pues no me enganché en el sector digital pues porque tenía que tener una experiencia previa que no tenía, venía del sector, bueno, venía de offline y no tenía, yo no me puedo incorporar a una empresa como becaria pues porque tengo unas responsabilidades familiares que no me lo permiten. Entonces, pues digo, me queda emprender. Pues ahí estoy buscando mi nicho, a ver si lo encuentro, pero bueno, veo posibilidades. Con lo cual creo que es súper importante que entendamos que la digitalización ya está en las neuronas de estas generaciones que tienen un potencial brutal que no pueden desarrollar porque no están encontrando el escenario propicio ni ya en las escuelas ni ahora mismo en las empresas. Esa era mi aportación. Apártate un poco, me han dicho que ahí. Venga, vale. ahí vas. Bueno, no sé si técnicamente eres millennial o no, pero piensas como una millennial claramente, ¿eh? No, yo sí que hay una cosa que es cierta. Antes Julio daba una clave que es interesante y yo sé indirectamente porque lo hacéis, seguramente muchos también, ¿no? Decía, la industria, nosotros teníamos una industria que era la de los SMS, llegó WhatsApp y se acabó. Sí. Y claro, esto ha pasado en un periodo de 5 años, ¿no? Los SMS aparecieron hace, no sé, 15, 12 y desaparecieron hace 5. O sea, duraron 7 años, 8 años. Pero claro, tú coges ahora un taxi y lo cogías hace 30 años y es la misma experiencia. Que es una experiencia igual que en la comunicación ha cambiado radicalmente. Y tú entras ahora a un aula y entras hace 30 años y no ha cambiado tanto tampoco. O sea, ha cambiado mucho menos de cómo ha cambiado la sociedad. Y el método de aprendizaje incluso tampoco ha cambiado lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque efectivamente yo creo que ahora mismo un niño le está enseñando algo, probablemente unos contenidos que encuentra a golpe de una búsqueda. Entonces, quizás la apreciación que antes tenían otras generaciones de decir lo que estoy aprendiendo me sirve mucho, pues ahora ya se pretenden otro tipo de habilidades que quizás todavía no hemos sido capaces de canalizar a través de un canal, valga la redundancia, formativo estricto. Entonces, ahí yo creo que es donde quizás falla el modelo educativo. Es decir, donde quizás todavía no está orientado hacia las dos habilidades claves que yo antes apuntaba y que sigo pensando que son claves, que son las habilidades, las soft skills, lo que son las habilidades transversales y las habilidades digitales, que también se resumen en el desarrollo de dos inteligencias, la emocional y la digital, que yo creo que son las dos inteligencias que nos van a marcar como generación. Julio, no sé si tienes... No sé qué edad tienen tus hijos, la verdad es que Sí, desde aquí tiene una hija de 7, se ¿no? te ve muy millennial, pero los niños que entran hoy en primaria, en un 65% de los casos, van a trabajar en actividades que todavía no han sido identificadas. Entonces es el gran reto de la educación, que es que tiene que educar para un mundo que desconocemos y por lo tanto es fundamental formar en habilidades, porque el conocimiento cada vez más es una commodity. Hoy la información es una commodity, está accesible para cualquiera. Transformar información en conocimiento todavía nos cuesta un poco, pero cada vez será más fácil. Y el cambio que vamos a tener que soportar todos es enorme y desconocemos para qué futuro tenemos que formar. Es un reto brutal. Cuando hablas de Mapfre, cuando hablas de tu empresa, cuando hablamos de las empresas, la gran diferencia entre una empresa tradicional y una empresa digital es que en una empresa digital todos los contactos con clientes, proveedores y empleados son digitales y están integrados con sus productos. En una empresa digital todos los procesos son digitales extremo a extremo. En una empresa tradicional solo algunos.
En una empresa digital el uso de la información es muy intenso, hacen maravillas con la información. En una empresa tradicional utilizamos muy poco la información. Esa empresa tiene que cambiar sus neuronas como tú detectas que las está cambiando tu hijo. Es un cambio absolutamente trascendental. No es como cuando se incorporó la calculadora como una herramienta o cuando se incorporó el PC como una herramienta más que sustituía a una máquina de escribir. Es que aquí hay que cambiarlo absolutamente todo. Y eso es lo que da la gran dificultad en la transformación a los que no somos digitales. Gracias, Julio. Sí, claro. Quería hacer una apreciación de nosotros estamos hablando de un poco el papel o qué postura debe tomar ahora el ámbito educativo para estar al día de esta digitalización. Pero yo considero que, además de que el ámbito educativo debe evolucionar, que ahora mismo con la digitalización los mismos profesionales tienen la responsabilidad ellos mismos de saber hacia dónde ir y de reciclarse. La digitalización trae avances muy rápidos y el profesional debe analizar cómo está el mercado y cómo se debe reciclar. Y ella es un ejemplo claro de cómo se dio cuenta de un sector en el que no iba a poder permanecer mucho tiempo y dónde podría estar su siguiente oportunidad. Creo que esta doble vertiente de formación, tanto la formación más tradicional como tú como profesional, ser capaz de reciclarte a ti mismo, es muy importante en todo este ámbito de la digitalización. Sin duda. Muchas gracias, Salvador. Es su turno, presidente de la Plataforma de Sociedad Civil G2020, que es la que hoy nos ha convocado aquí para hablar de todo esto. He dicho que es el mayor de los millennials, pero millennial como tú. Sin comentarios. Lo que te gusta. Me siento extraterrestre como Julio. Muy bien. Lo primero, muchas gracias a todos por vuestra presencia o por su presencia en un día soleado como el que tenemos fuera de este grato salón. Y muchas gracias especialmente a los ponentes. Cuando acabamos el equipo que lo ha preparado de programarlo, tuvimos la sensación de que habíamos logrado una diversidad de ponentes claramente diferenciados ante un tema tan complejo y cuyo futuro no se conoce aún. Y me alegra mucho que alguna de las intervenciones haya destacado esto. Muchas gracias, ponentes, por la claridad y profundidad de vuestras exposiciones ante un tema evidentemente difícil y complejo. Y yo no voy a estar más de 10 minutos, por lo tanto, tranquilos. Lo primero, unas reflexiones sobre los millennials, que empalman con la primera intervención del director del INJUVE. La sociedad civil está viviendo una importante transformación con la presencia de la generación joven, los millennials. Los jóvenes, tengo puesto, llevamos varios meses con este tema en el G2020, los jóvenes que nacieron entre 1982 y 2004, que son en España más de 8 millones de personas y supondrán más del 70% de la fuerza laboral en el mundo desarrollado del 2025. Primera autoobservación. Mis cifras, que las venimos usando desde hace varios meses de distintos autores, no coinciden las que ha dado exactamente el director del INJUVE, que es una autoridad en la materia. Perdona por interrumpirte, pero porque yo he cogido una franja de 14 años, que es de 16 a 30, y tú has cogido una de 22, desde el 82 al 2004. ¿Por qué? Porque llevo 50 o 60 años utilizando el método histórico de las generaciones, lo que demuestra que no soy un millennial. Viene desde los griegos, ya no me paso, pero en España quien lo ha actualizado ha sido Ortega y Gasset y Julián Marías. No tiene fechas fijas. La generación es un concepto con unos límites flexibles y esta concretamente se está definiendo ahora. Por lo tanto, antes de definirla como nuestra generación de la concordia, que yo he llamado con la que hizo la transición, tampoco tiene unos límites exactos. Punto segundo. Ha señalado muy bien el director de INJUVE
diversas opiniones sobre los millennials. Es prematuro, pero yo he llegado ya a unas consecuencias bastante claras de cómo es esta generación en 2 puntos. Los millennials, que han sido los grandes perjudicados por la crisis económica, tienen conciencia política y creen que España necesita profundas reformas, pero no confían en los partidos tradicionales que han perdido la mitad de sus electores jóvenes durante la crisis y suspenden el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Ya decir si son egoístas y tal, son algunas encuestas, palabras. Y otra característica clara y muy positiva es que los millennials apoyan los valores esenciales de la Constitución: libertad, igualdad, tolerancia, respeto al medio ambiente, y aporten una postura básica muy positiva para el desarrollo de la democracia. Son partidarios del diálogo y de llegar a acuerdos. Y con esto vemos, con lo que ha dicho el director del INJUVE, que es un concepto, el de generación millennial, que se está configurando. En el punto siguiente, Alba Casilda nos ha hecho un análisis muy interesante y muy distinto de lo habitual sobre qué perfiles digitales son más demandados. Ha utilizado palabras nuevas, que el marketing aglutina la mayoría de las ofertas, que hay nuevos caminos como el Big Data, el Business Intelligence, que en este sentido el Customer Intelligence Analyst es algo nuevo, que va a empezar a funcionar, pero existe una gran escasez, como se ha dicho, de estos perfiles. Nos han hablado de 1 millón o 10 millones de puestos de trabajo en Europa, 1 millón, ¿verdad? En España también más hace falta. Existe una brecha, que la ha dicho ella y que han insistido otros, entre el mundo académico y el mundo laboral. No se está formando en títulos universitarios para lo que empieza ya a demandar con insistencia el mundo laboral. Y también se debe a las altas exigencias de las compañías, que ya demandan perfiles híbridos, es decir, con una doble capacidad de competencia. No entro en detalles, pero recomiendo a todos los que vivan este problema, millennials que quieran buscar puestos de trabajo o empresarios que quieran definir las características, que lean el artículo en expansión que publicó Alba Casilda el 25 de mayo de 2017, porque ya hay empresas e instituciones especializadas en ayudar a ver qué perfiles son los que necesita cada tipo de empresa. Ella ha citado consumo, telecomunicaciones, contenidos, bancas, seguros, etcétera, qué tipos de perfiles y cómo conseguir esos perfiles por parte de los millennials que aspiran a ellos. La tercera intervención sobre la digitalización de la sociedad española y su planificación, de Julio Linares, ha empezado con unas palabras rotundas y contundentes. Vivimos una nueva revolución, no una evolución, no la cuarta, una revolución. La revolución digital, que es imparable, irreversible. Nos afecta a todos y nos conduce a un entorno digital que se caracteriza por incrementar la globalización, por permitir la rapidez e incluso la inmediatez en las relaciones y transacciones y por las disposiciones en los modelos de negocio. Nos ha aclarado que estamos aproximadamente en un nivel medio de digitalización en la Unión Europea, pero algo inferior a lo que le correspondería en un contexto global. Y ha dicho claramente que esto no es una opción. La digitalización no es una opción, es una necesidad para reforzar la competitividad, el crecimiento económico y la generación de empleo. Por eso, la COE, con mucho acierto, ha elaborado el Plan Digital, que es un documento que cualquiera de ustedes puede adquirir, legible, 60, 80 páginas, con muchas medidas posibles, hay que elegir, y que señala los 3 pilares básicos que él ha dicho.
educación, innovación y emprendimiento. Indica los actores fundamentales, asociaciones profesionales, empresas y ciudadanos, y la sostenibilidad, proponiendo ambiciosamente un acuerdo de Estado. No hace falta pactos de Estado para todo. Los pactos de Estado, yo tengo mucha experiencia de la transición en ello, se van haciendo paso a paso. Y se hacen muchas cosas y al final un conjunto de ellas se plasma en un pacto de Estado. Lo que sí quiero decir ante la intervención de Julio Linares es que la sociedad civil debe apoyar con todas sus fuerzas y sus instituciones esta planificación del desarrollo digital para el 2020 que se ha esforzado la COE en elaborar. La cuarta ponencia, densa, hasta con un lenguaje distinto, ha sido la de nuestro acompañante y amigo, el teniente coronel Álvarez de Sotomayor, Juan, sobre seguridad y redes sociales. Al hablar de los millennials, llevamos hablando 6 o 8 meses, nunca habíamos hablado de este tema. Y la sociedad es insensible a los problemas de seguridad que tienen los ataques informáticos en todas las modalidades. Me he puesto las gafas de corto. Por ello consideramos del mayor interés valorar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad en materia de conocer los avances en el ámbito de la seguridad telemática, como nos ha explicado el teniente coronel. Es preciso que los padres sepan prevenir a sus hijos acerca de los riesgos que acarrea la utilización de las nuevas tecnologías. Que podamos proteger a los jóvenes del abuso y del acoso en las redes sociales y que a los niños frente a los pederastas y que mantengamos una permanente vigilancia junto a los organismos internacionales frente a los ciberataques. Para ello, la sociedad civil debe ser consciente de la protección que ofrece tanto la Guardia Civil como la policía en nuestra vida diaria. No en la vida diaria que lo estamos viviendo desde niños, sino en la vida digital, en el riesgo de delitos telemáticos. Y en este sentido creo que este evento y esta asamblea y la sociedad civil deben abogar para que las fuerzas de seguridad tengan los recursos necesarios para llevar a cabo esta imprescindible tarea. Nos ha impresionado la diferencia de delitos telemáticos que tenemos en España y los que él dice que se detectan ya en una sociedad más avanzada telemáticamente como el Reino Unido. Y en la última intervención de Arturo de las Heras, él me ha anunciado que iba a anunciar y decir unos consejos para poder ir avanzando en el desarrollo de la digitalización y ha cumplido su palabra. Nos ha dado 10 consejos, la web certificando, la prensa, el pensamiento, pensar en pequeño, el automatizar los procesos repetitivos, mejorar el conocimiento, innovar para mejorar. Todos estos los resumiremos en unas conclusiones que ahora no hay tiempo para desarrollar, pero que yo anuncio que en la próxima semana redactaremos y enviaremos a las redes sociales para que este contenido tan interesante que aquí se ha dicho, en síntesis, por supuesto, pueda llegar a no a cientos de miles. Tenemos la posibilidad de llegar a millones de personas a través de las redes sociales generales y de las nuestras específicas de la plataforma G2020. Y termino con una hoja que tengo que encontrar. No tengo mesa aquí para... haciendo una aportación 20:49 un minuto, a lo que se llama la brecha digital
o la brecha generacional. Las generaciones mayores, y especialmente lo que el método histórico de generaciones llama la generación activa, que dirige la vida social y económica y las instituciones políticas, tiene la obligación, las generaciones mayores, prioritarias, de reactivar el diálogo con las nuevas generaciones, con los jóvenes millennials, para llegar a un gran acuerdo, y esta es la propuesta intergeneracional. Y con ello afrontar las graves deficiencias y los proyectos de futuro que exige nuestra vida nacional. Entre ellos, ante todo, el paro juvenil, que precisa un gran proyecto público-privado que permita activar la presencia de los jóvenes en el mercado de trabajo, y el desarrollo de una política colaborativa que consolide una visión integradora de la vida nacional bajo los principios, insisto, de unidad y solidaridad. ¿Por qué? Porque estos principios son los que han servido para construir la Unión Europea y la democracia en España, y sobre estos principios debe basarse también la solidaridad territorial entre las comunidades autónomas. Y finalizo con unas palabras de optimismo. Unas palabras de optimismo, aquí ya se han dicho algunas, que no son mías, que las ha escrito una persona muy conocida y amiga mía, aquí aparece, que es Antonio Garrigues. Termino con sus palabras. Vamos hacia una nueva sociedad más abierta, más transparente, más ética, más longeva e incluso más feliz, en donde la tecnología y la ciencia van a incrementar la capacidad del ser humano para superar problemas y barreras que ahora nos parecen insolubles, irresolubles o infranqueables. Las generaciones jóvenes nos conducirán a ese mundo mejor. Eso es exactamente lo que va a suceder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Salvador, muchas gracias a todos los ponentes, gracias a todos vosotros, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, pero todos con espíritu millennial, eso ya nos ha quedado muy claro. Os convocamos en octubre a un nuevo capítulo organizado por la Sociedad Plataforma Civil G2020 para hablar de emprendedores y millennials y emprendedores, cómo se comportan ellos en el mundo del emprendimiento. No tenemos todavía fecha, sabemos que no será el 1 de octubre, pero os daremos la fecha más adelante y os esperamos aquí en el espacio de Fundación Telefónica para hablar de nuevo de todos vosotros, de los del espíritu millennial y de los que son millennial y del emprendimiento. Muchas gracias a todos.